Hola, buenas tardes. Soy Silvia, soy alumna de SOAYET, estoy en sexto semestre y bueno, como una actividad de parte del módulo es desarrollar el tema de lógica de la inferencia estadística. Para ello me voy a apoyar en el recurso de Silva, 1992, lógica de la inferencia estadística. Entonces, a continuación les voy a exponer lo que yo desarrollé del tema. Adelante. La aplicación de la lógica de la inferencia estadística es un elemento indispensable en cualquier investigación científica, ya que sirve para hacer un análisis más sustentable de las relaciones encontradas en una investigación. Podemos ver que dentro de las diferentes clases de análisis, el descriptivo es hasta cierto punto confiable para realizar conclusiones a los fenómenos estudiados. Para ello debemos apoyarnos en las inferencias probabilísticas. Para ello empleamos métodos cuantitativos inferenciales, los cuales incluyen dos problemas: la estimación de los parámetros de la población y el contraste de hipótesis. Los conceptos fundamentales que integran la inferencia estadística son la muestra, el muestreo, la estimación de parámetros y la contrastación de hipótesis. El muestreo consiste en la selección de un subgrupo de la población objeto de estudio, con la finalidad de obtener las características particulares de toda la población de donde fue extraído. De esta manera podemos contar con resultados confiables. Por ejemplo, si queremos saber cuál es el índice de desempleo en México, no podríamos trabajar con toda la población porque esto implicaría costos y tiempo, y que generalmente en una investigación no contamos con ellos. Por ello, escogemos solo a un subgrupo. Para ello, contamos con los siguientes tipos de muestreo: no probabilístico, probabilístico, aleatorio simple y aleatorio estratificado. En cuanto al muestreo no probabilístico, este opera con la selección aleatoria, empleando el muestreo por cuotas. Implica ordenar a la población en subgrupos de acuerdo a ciertas características. El investigador decide quiénes deben elegirse en base a casos representativos conforme al propósito de la investigación. Su inconveniente es que los datos obtenidos solo son válidos para la muestra seleccionada. Ay, chira, creo que se me... En cuanto al muestreo no probabilístico, este funciona de la siguiente manera. Su selección es aleatoria, empleando el muestreo por cuotas. Implica ordenar a la población en subgrupos de acuerdo a ciertas características. El investigador decide quiénes deben elegirse en base a casos representativos conforme al propósito de la investigación. Su inconveniente es que los datos obtenidos solo son válidos para la muestra. Muestreo probabilístico. En este tipo de muestreo, las unidades de observación se escogen de manera aleatoria. Ejemplo, si se desea estudiar una población de 400 adolescentes que asisten a la escuela secundaria, vemos que cada adolescente tiene una probabilidad de ser escogido de 1 sobre 400. Muestreo aleatorio simple. Es el procedimiento probabilístico de selección de muestras más sencillo, pero es complicado llevarlo a la práctica, puesto que necesita de un marco muestral que no es fácil obtener. Se recomienda en poblaciones pequeñas. Al ser aleatorio, otorga la misma probabilidad de ser elegidos todos los miembros de la población. Muestreo aleatorio estratificado. Con este tipo de muestreo se divide la población en grupos en función de una característica determinada. Posteriormente se muestrea cada grupo aleatoriamente para obtener la parte proporcional de la muestra. La muestra se conforma de submuestras de todos y cada uno de los estratos.
Este método busca lograr homogeneidad en los estratos y disminuir la dispersión general de la variable de estudio. La muestra la definimos como una fracción de la población, la cual hipotéticamente cuenta con todas las peculiaridades objeto de estudio de una población. Generalmente se usa el término estadístico para designar la medida calculada a partir de una muestra, y esta se representa con letras itálicas, Y, ondita arriba. Equivale a la media de la muestra y S a la desviación estándar. Muestreo aleatorio. Para seleccionar la muestra usamos el muestreo aleatorio, puesto que es el más conveniente para tener la seguridad que cualquier elemento de la población tiene la misma posibilidad de ser seleccionado. Distribución muestral. La piedra angular en el contraste de hipótesis es inferir en base al conocimiento de algunas características de la muestra ciertas propiedades de la población. La distribución muestral precisamente cumple con este objetivo de estudiar lo arrojado por las muestras. Su fundamento es contrastar las hipótesis en base al encontrado en la investigación para deducir las características de una población. En la presente gráfica se muestra la distribución muestral. Ahí pueden ustedes observar cómo hay la diferencia de proporciones en una población 1 y población 2. La distribución muestral se sustenta en la estadística para obtener los datos obtenidos de forma aleatoria de un subconjunto de la población. Al calcular la media de todas las muestras, tenemos la distribución muestral de medias. También podemos calcular la distribución muestral de la diferencia de medias. En esta lámina, ustedes pueden observar el histograma de distribución muestral de medidas de tendencia central. Resumiendo, el comportamiento de la distribución de medias se representa por tres elementos fundamentales. A. La particularidad a la manera casi normal que se obtiene la distribución muestral de medias. B. La existencia de igualdad obtenida entre la media poblacional y la media de la distribución muestral. C. La relación que mantiene la varianza de la distribución muestral con la de la población con la varianza de la población. D. Lo anterior da origen a dos teoremas fundamentales en inferencia estadística que a continuación los vamos a abordar. Uno de ellos es el teorema del límite central. Este teorema postula que si tenemos un grupo numeroso de variables independientes y todas siguen el mismo modelo de distribución, la suma de ellas se distribuye de acuerdo a una distribución normal, como lo podemos ver en la gráfica que aparece aquí junto. El otro teorema es el de la ley de los grandes números. Esta ley dice que cuando unas muestras de tamaño fijo n se escogen al azar de cualquier población, conforme el tamaño de la muestra aumente, la distribución de las medias de la muestra se acercará a la normalidad. A continuación vemos un ejemplo de esta ley. Por ejemplo, si nosotros queremos saber cuál es la media del sueldo de un grupo de personas, si contamos con una muestra de 30 personas, el resultado va a ser más confiable que si solo evaluamos a 7 personas de ellas, ¿sí? Esto implica que el promedio de una muestra estadística integrada por un mayor número de elementos tenderá a estar más cerca de la media de la población completa estudiada. A continuación, abordaremos lo que es la estimación de parámetros. Los métodos cuantitativos inferenciales se enfocan a resolver dos clases de problemas. Uno es la estimación de parámetros de una población y el otro es el contraste de hipótesis.
Para conocer las características de un parámetro poblacional a partir del conocimiento de la muestra, hay dos posibilidades. Una consiste en realizar una estimación en base a un solo valor de muestra, o sea, un solo punto sobre la línea, el cual es conocido como estimación puntual. Su desventaja consiste en que no es muy confiable, debido a que el tamaño de la muestra no es representativo, debido a la variabilidad de las características de la población. En el presente esquema se puede apreciar la estimación puntual y por intervalo para darse una idea de la diferencia que existe en la confiabilidad de uno y de otro dato. La contrastación de hipótesis. Lógica de la contrastación de hipótesis. Es la norma empleada para decidir respecto al significado de los datos obtenidos. A partir del establecimiento de una hipótesis, incluye diversas fases, entre ellas sobresale la elección de un modelo estadístico que posibilite la transformación de los datos obtenidos en puntuaciones estándar para equiparar con su valor teórico o crítico. La contrastación de hipótesis se utiliza para tomar decisiones con relación a características poblacionales. Para la contrastación, las hipótesis deben enunciarse en términos estadísticos. Primero se nombra la hipótesis nula, la cual propone que la variable dependiente no ha sido afectada por la acción de la manipulación experimental. Después se declara la hipótesis alterna. Esta propone que las diferencias representativas se le atribuirán a la manipulación experimental y es la explicación operacional de la hipótesis e investigación del experimentador. Ustedes pueden ver en esta gráfica la representación de cada una de ellas. Para concluir el tema tratado, es importante hacer hincapié en que debido a que las inferencias estadísticas no son infalibles como se pudiera dar por asentado, es importante que el investigador no actúe de manera contundente al aceptar como efectiva cualquiera de las dos hipótesis y descartar a la otra. Más bien su postura debe ser conciliadora entre los métodos cuantitativos y cualitativos, ya que uno y otro se complementan para realizar una valoración más precisa.